La tierra de la tumba es la única tierra que él tiene de la tierra prometida. Durante todas esas promesas, él tiene un hijo y tiene un sepulcro. Y qué imagen increíble de la vida cristiana, porque al final la tierra nuestra que tengamos es nuestra sepulcro. Mm. Y si no fuera por la creencia en la resurrección, qué historia trágica. Mm. Bienvenidos a Cristo en el Centro. Mi nombre es Sergio Maita y el día de hoy tenemos a Pastor James. Pastor James, ¿cómo estás? Estoy muy bien, emocionado para hablar de mi santo favorito otra vez. Ok, muy bien. Sí, este segmento, ¿verdad? Titulado Los Santos de Barro. De barro. Sí, son hechos de barro. Son santos, pero también De barro. de barro, de verdad. Son humanos, terrenales, como nosotros. Y especialmente lo de hoy, que Ujú. a pesar de ser uno de los santos más conocidos y más reconocidos por el pueblo judío, el pueblo de Israel, se mete la pata muchas veces. Sí, es una de las cosas que podemos ver en la escritura que nos muestra los errores de las personas, ¿verdad? No es como que está buscando mostrarnos ejemplos perfectos, Ujú, sino nos da la realidad. Podemos ver el barro, ujú, sí. ¿cierto? Podemos ver el barro en los santos. Y al mismo tiempo, en las escrituras, yo diría que este individuo es loado como santo de casi todos los personajes del Antiguo Testamento. Solamente hay uno que quizás alcanza un poco más de atención, pero él está principal para muchos. Top. Ujú. Así es, muy bien. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Pues ya estoy desesperado, ¿verdad? Estoy listo para escuchar el nombre. Hoy Ram. Abraham. Sí, muy bien, Abraham. Ok, bueno, vamos a hablar de Abraham. Entonces, hemos estructurado de cierta manera nuestro segmento en tres partes, hablando sobre la misericordia o la gracia de Dios que se da a personas que no lo merecen, ¿cierto? También de cómo la vida de los santos confirma nuestra fe al mostrar cómo Dios tuvo misericordia con ellos, cómo Dios les perdonó aunque eran de barro, el Señor los hizo santos. Y también un poco de, bueno, cómo nos sirven como ejemplo, qué podemos imitar Ujú. de ellos. No, y con Abraham tenemos la lista larga para las 3. Sí, Entonces, tenemos que ir al ataque de una vez porque si no, estaremos aquí toda la noche. totalmente. Hay muchísimas cosas que decir de Abraham, pero ok, comencemos con la primera. ¿Cómo la vida de Abraham nos muestra que el Señor es misericordioso, que está lleno de gracia, de disposición por salvar al Bueno, pecador? ya desde el inicio, veamos la misericordia inmerecida y maravillosa de Dios en que Dios lo llama cuando él es totalmente pagano, está en la casa de su padre, donde hay ídolos, está alejado de la tierra prometida. Ujú, Él no conoce a Dios, él no conoce a nada, pero el Señor lo llama para seguir y él le promete ah, una tierra prometida y un linaje y todas esas cosas. Pero no es que Abraham buscó a Dios, no es que Abraham hizo una investigación y después de mirar muchos podcasts allá en Ur de Caldea, él dijo, yo creo que voy claro, a esto seguir a... de religión politeísta no es la buena. Yo creo que... Él estaba en el medio de la idolatría Ujú, y recibió este llamado de Dios. Y no sabemos de qué índole realmente fue, pero fue un cambio radical. Y él oyó la voz del Señor y lo siguió. ujú, Pero muchas veces enfocamos en el hecho de que él siguió, pero el hecho de que oyó la voz es maravilloso. Quiere decir que Dios reconoció el estado donde él estaba
y también con su plan de alcanzar a todas las personas que están en este tinieblas, mandó su voz a uno que estaba entre un pueblo de sordos. Totalmente, totalmente. Y como tú estabas diciendo, muchas veces hablamos de Abraham, la importancia que tiene como el padre de la fe, pero como que comenzáramos con eso, ¿verdad? Y no con que, bueno, ¿qué era Abraham antes de ser el padre de la fe? Ujú. Entonces es importante para destacar que es Dios quien toma la iniciativa, que es Dios quien va por Abraham y no vio nada bueno que Dios vio en él, sino más bien fue esa disposición de Dios de escogerlo porque Él es misericordioso con quien quiere ser misericordioso y ahora adoptarlo, porque prácticamente es una adopción a él y su familia como su pueblo. Es como tener que un millonario de repente nos diga, oh, ¿verdad? Pastor James, tengo tanto para tu iglesia y para ti. ¿Qué necesitas? Tú te voy a hacer todo lo que tú necesites, ¿verdad? Solamente dime, yo te voy a escribir un cheque. Pues estamos bien. Bueno, así es. Entonces, bien, nos muestra esa disposición de Dios en la vida de Abraham, especialmente en su llamado, y que es confirmada más adelante con también el pacto que Dios hace con Abraham nuevamente y con la descendencia de él. Claro, ahí veamos justamente lo que dice en Romano, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Dios tomó la iniciativa, lo llamó, y este mismo llamado crea la fe en Ujú, Abraham, y el resultado de esta fe es algo que Dios quiere dar no solamente a Abraham, pero a todas las naciones. Eso es algo que muchos también pasan por alto en cuanto a Abraham, que el pacto que Dios ofrece a Abraham no es para Israel solamente, los ujú. descendientes de Abraham solamente. Él dice que a través de Abraham y su descendencia hará bendición a todas las naciones. Entonces ya tenemos un paralelo, ¿verdad? Que tenemos Babel, en que las naciones están malditas y dispersadas, y desde esa dispersión viene la palabra de Dios a uno que, oyendo y creyendo por obra del Espíritu Santo, a través de él llegará bendición para todas esas naciones dispersadas, lo cual vamos a ver luego en Pentecostés, ¿verdad? Que llega a todas las naciones. Pero este pacto de Dios am, promete a Abraham una descendencia más numerosa bueno, incontable realmente, Ujú, más numeroso que los granos de arena o de las estrellas, am, que la tierra prometida que será de él, que seré como parte de su herencia y de donde toma lugar todo esto, y que a través de este hijo que le va a dar, que dará este descendencia, vendrá el Mesías, prometido a Adán y Eva, nuestro primer santo en este segmento. Y es decir, que son las mejores promesas que uno claro, puede esperar. claro. Y Abraham cree todo esto sin haberlo visto, que vamos a Ujú, hablar mucho de esto en cuanto a Abraham, y creo que nos mueva a la segunda parte, ¿verdad? De cómo claro, confirma nuestra fe. Porque el tema principal en la vida de Abraham fue tener promesa, creerlo, pero no ver el resultado de esta promesa o verlo de una forma muy pequeña, am, pero aún así atar a Dios a su palabra. claro, totalmente. Pienso como estabas diciendo, ¿verdad? Que el Dios al escoger a Abraham estaba dándonos un ejemplo de lo que él quería hacer, como dijiste, con todo el mundo, incluyéndonos a nosotros también, ¿verdad? Llamarnos de la idolatría a la fe en él y junto con esto darnos toda clase de bendiciones y de dones y especialmente de la seguridad de que él quiere ser nuestro Dios y que él va a actuar como nuestro Dios aún cuando muchas veces nosotros no actuamos muy bien como sus hijos, como muchas veces cometemos errores o fallas, o especialmente, ¿verdad? Cuando pecamos, Ujú, como en el caso de Abraham. sí. Entonces, pasó que Abraham
fue llamado allí y salió, ¿verdad? Sin saber a dónde iba y su vida ya de ahí cambió totalmente y fue un hombre perfecto. Sí, exacto, tal cual. No, al contrario, de hecho, cuando miramos la historia de la vida de Abraham, veamos un hombre que es un hombre de fe, pero al mismo tiempo un hombre que falta mucha fe, Claro. que tiene fe débil, y veamos cómo la lucha de la fe durante su vida, Ujú. se demuestra en varios momentos. Por ejemplo, delante del faraón, Ajá. que él mienta sobre su esposa. Él tiene miedo de que el faraón, que tiene tanto poder, que es un hombre con soldado y que tiene el reino poderoso de Egipto, que simplemente porque su esposa es bonita, él entonces simplemente la va a tomar. Y si reconoce que pertenece a Abraham como esposa, la única manera de resolverlo es matar a Abraham. Entonces él tiene su plan, su complot de cómo hacer que no sea asesinado, y no es para defender a su mujer. No, 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 Al no. contrario, él dice: "No, es mi hermana, así que Claro. si quiere casar con ella". Bueno, yo prefiero guardar mi vida. Sara, si tiene que hacer algún sacrificio, ¿verdad? Tú no quieres quedarte sin esposo, ¿cierto? Eh, Hermano, digo, hermano, sin hermana, hermano, ¿verdad? sin Perdón, hermano. sí, sí, totalmente. Vemos ahí entonces también claro cómo los santos pueden ser débiles Claro, en la fe. Aún hasta el padre de la fe, por temor a la muerte, puede hacer cosas que claramente no están de acuerdo con la voluntad de Dios. y se nota que no solamente tenía miedo él de la muerte, pero en esto él demuestra que no tiene mucha fe de que, como Dios había prometido que a través de Sara, él y Sara van a tener descendencia. ¿Qué está pasando ahí con el matrimonio con el faraón? Mm, Está poniendo en juego la certeza de la descendencia a través de Abraham y Sara, porque claro. atacó el matrimonio de ellos. Y si Sara es matado o él es matado, ¿habrá un hijo, y una descendencia a través de ella? No. Ujú. Entonces, Abraham demuestra que él tiene tanto miedo que Dios no puede cumplir su promesa, que él necesita arreglar las cosas para que Dios puede cumplirlo. Y ahí veamos a Abraham fallar en la lección. Y no es la última vez. Claro, no es la última vez ni la única vez en cómo él desconfía, ¿verdad? O es débil en su fe. Que es muy interesante esto que traes, porque de acuerdo, ¿verdad? A cómo actúa Abraham, también muchas veces nosotros, es que en ciertos momentos de la vida y con ciertas cosas, uno puede ser débil. Por ejemplo, y vamos a hablar más adelante de eso, pero por ejemplo, en el caso del sacrificio de Isaac, Ujú, él no estaba temeroso, ujú. pero cuando su propia vida estaba en riesgo, sí, y lo llevó al punto de eso, de poner en riesgo la promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa. Claro, yo creo que también estamos viendo algo de crecimiento Mm, en Abraham, porque veamos una secuencia. Lo que sigue, Dios había hecho esa promesa de que van a tener un hijo. Y yo siempre simpatizo mucho con Abraham y Sara, porque les hizo esa promesa y luego parece que él le da completamente el contrario de lo que había prometido, ujú, porque no tienen ningún hijo. Y no es que tienen que esperar 1 año o 2 años, esperan hasta el punto de que sea absurda y luego que sea doble absurda. Yo no conozco palabras para esto, pero súper ridícula. Y cuando ha pasado esto, doblamos este tiempo para que sean tan viejos que es imposible sobre imposible que tengan hijos. Y ahí es que Dios viene a repetir la promesa. Y durante ese tiempo, Abraham y Sara comienzan a inventar y piensan, ujú, bueno, quizás Dios hizo esa promesa tan bonita, respetamos, pero quizás Dios necesita ayuda de mi parte. claro. Y quizás el problema es que no hemos entendido completamente cómo era la promesa. Quizás Dios no hablaba en serio o tan literal, y entonces llegaron a tener ese complot con Claro, Agar. y Dios dijo como,
esta es la promesa, pero no dijo cómo lo iba a cumplir, Ujú. ¿verdad? Es como que sí, Dios dijo que no iba a dar un hijo, pero Él no dijo lo que nosotros teníamos que hacer para tener el hijo. Ajá. Es Son como, sincretistas. claro, Sí. Dios dice algo, pero yo tengo que hacer, como a veces escuchamos el dicho, ¿verdad? A Dios rogando, pero con el mazo dando, Ajá, sí. ¿verdad? Entonces, Sinergismo es lo que quiso decir. claro, Sí. claro, Que ellos piensan que ellos tienen que hacer algo para que Dios cumpla la promesa. Entonces, ahora no vean a Dios como proveedor, sino como, como un partner, que van a trabajar claro, juntos. Y entonces la idea es, ¿sabes lo que sería una solución? Adulterio. claro. Claro, y quizá eso mismo podemos aplicarlo aún hasta el error anterior, ¿verdad? Ujú. Porque él está quizás intentando salvar su propia vida para que la promesa se dé. Quizás, no sabemos, ¿verdad?, qué estaba en su corazón. Lo que sí sabemos es que ellos están buscando resolver el asunto para que Dios pueda cumplir Claro, su sí, promesa. Dios necesita mi ayuda. Y eso es lo irónico porque, de nuevo, estamos atacando el matrimonio. Ujú, Hacen ese invento de que Agar, la sierva, la esclava de Sara, técnicamente, como pertenece a Sara, puede ser que técnicamente sea el hijo de Sara, por un juego legal. Entonces, que ella se va a acostar con Abraham, y como es mucho más joven, entonces se puede dar a luz y nace el hijo Ismael. Y crea un montón de conflicto en la familia. Tienen una claro, familia como mucho de lo que tenemos en el mundo. No son claro. personas, yo creo que comenzamos esa serie, ¿verdad? Hablando de la diferencia de los santos en la Biblia y los santos, muchas veces, o en la iglesia católica, o que la gente pintan, que no tienen familia, no pelean con la esposa, nunca tiene que cambiar los pampers. Mm, Pero los santos en la Biblia, están embarrados. mira, Están bien embarrados y totalmente, ¿verdad? Y creo que es lo que pasa cuando nos decidimos a ayudar a Dios, terminamos haciendo las cosas más difíciles para Dios, ajá, ¿verdad? Porque nos complicamos realmente. ¿Cuál era la necesidad de crear todo esto? Un gran problema por una genial idea. Y me hace acordar ese popular dicho que dice que cada vez que el hombre ha intentado traer el reino de los cielos a la tierra, ha terminado pavimentando el camino para el infierno. ajá. Ups, es el infierno otra vez. Es como, sí, yo les prometo que vamos a tener el reino, Sí, todo aquí va a estar tranquilo, los políticos, ¿verdad? Todo aquí va a ser, esto va a ser igualdad, todos somos iguales, todos ganamos lo mismo, ¿verdad? Todo, este sistema político es el mejor y después lo que hay es caos, problemas y desesperación y sufrimiento y crisis. utopia significa lugar que no existe. Y Exactamente. eso descubrimos cada vez que intentamos, porque nuestros remedios no comparan con la palabra y la promesa de Dios. Pero Abraham tiene ese problema porque a un lado, él aprenda con la experiencia de que sus planes no bregan, pero al mismo tiempo lo que ha dicho Dios es una locura. Ujú, Lo que ha dicho Dios no puede cumplirse, es imposible. Entonces, ¿qué hago? Mis ideas son malas ideas, pero Dios no parece dar ideas, ujú. solamente da promesas imposibles. Y sigue más tiempo aún después del nacimiento de Ismael y todo lo que sucede con Agar, que no hay tiempo de hablar ahora. Y Dios visita a Abraham y le hace la promesa otra vez. Y Sara se ríe, Ujú, se ría, porque eso es absurdo. claro, imposible. Pero Abraham hace algo diferente esta vez. Él cree la promesa y, y como veamos luego en Hebreos y en Romanos, le es contado por justicia. Él cree la palabra de Dios, imposible que sea, desértico que sea, y un año después, bueno, voy a ver, sí, tuvieras que verificar.
nace Isaac Mm, y significa risa, porque es como el chiste de Dios. claro, claro. Y bueno, de cierta manera mostrándole la falta de fe de Ujú, su esposa. Y creo que nos confirma en la fe en cómo Dios permaneció fiel, ujú, aunque ellos fueron infieles, aunque ellos decidieron dejar la palabra de Dios, intentar poner y ayudar a Dios. Dios nos dijo, voy a buscar a otro. Abraham, tú no eres, ¿verdad? El indicado, pues evidentemente dijiste que tuviste miedo de morir, dijiste que era tu esposa, dijiste que era tu hermana y pusiste todo esto en riesgo. ¿Cómo yo voy a confiar en ti que tú vas a ser un buen hombre? Mejor voy a buscar a otra persona, ¿verdad? ujú, O aún también con respecto a este tema de la promesa y cómo ellos intentaron tener un hijo sin esperar que Dios le cumpliera el hijo, como había dicho el Señor que lo iba a hacer de Abraham y de su esposa, aún por su esposa. ujú. Decir, bueno, ya después de todo lo que han pasado, también ella se va a reír de la promesa que yo estoy diciendo. Va, mejor no voy a darle ningún hijo. No lo merecen. Sí, pero tan compasivo. Y yo creo que nos ayuda también como algo para imitar el hecho de que Dios no necesita nuestra ayuda Ujú, para cumplir con sus promesas. Sus promesas suenan y son una locura para nosotros. Am, Ese es el punto. Son imposibles para nosotros para que veamos de quién vino. Eso veamos un patrón a lo largo de las escrituras. Cuando Dios quiere prender fuego a algo, lo echa agua encima. claro. Y para que nadie piensa, Dios y yo hicimos esto, sino Mm, que reconozcamos, Dios lo hizo. En la vida de fe de un cristiano, de actitud te cambiará todo. claro, es que el apóstol Pablo, ¿verdad? En su carta a los Corintios, lo necio de Dios, Ujú, ¿verdad? Lo ujú, bajo para avergonzar a los sabios, ¿verdad? De la predicación de la cruz, una locura. Y se ve específicamente en la vida de Abraham, de cómo él, siendo nadie, Dios lo llama. ujú, Y aún que Dios le dio la promesa y él quiso ayudar a Dios o faltó, el Señor siguió siendo fiel. Y ahora, entonces ya hemos entrado en el tema de qué podemos aprender de Abraham, además de que ya nos ha mostrado que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios que nos ama y que está dispuesto a cumplir con sus promesas, aún a pesar de nosotros. ujú. ¿Qué podríamos aprender de Abraham, Pastor James? Bueno, como Dios lo ha puesto a Abraham en este laboratorio de prueba, eh, sale de Abraham después de mucho prueba y de mucho capacitación, una fe ejemplar en todas las escrituras. Por eso es conocido como padre de la fe. Jesús mismo dice yo creo que en Juan 8, am, que Abraham veía mi día Ujú, y regocijaba. Es decir, que Abraham vio a Jesús claramente en las promesas de Dios de antemano. Él veía todo lo que venía. Y esta fe que tiene Abraham es la fe cristiana, que no pregunta cómo, sino dice amén. dice amén, ¿verdad? ¿Qué hago entonces? Es como María en comparación a Zacarías al inicio de Lucas. Y esta fe conduce a una manera de orar muy interesante, Ujú, porque tenemos la historia de Sodoma y Gomorra, y la famosa oración de intercesión ujú, que hace Abraham. Y lo hace justamente después del anuncio de que nacerá su hijo. Entonces, justamente en esa elección de la fe que van a visitar a Sodoma y Gomorra, am, y él ora con audacia, ujú. con una audacia que uno podría decir, no debes estar hablando así con Dios. Claro, tiene mucha confianza, Ujú, ¿verdad? Un exceso de confianza con Dios, una relación tan cercana con Dios como para estar, a mí me hace recordar un poco como mi hijita pequeña, ¿verdad? Que ella siempre está buscando como que, eh, ¿cuál es el límite? Y ajá, empujarlo, sí, porque tiene esa relación de que
Papi no es alguien que va a golpearme o a hacerme daño, sino es alguien que me ama y que me quiere y si quiere un helado ahora o puedo tomarlo ahora o después o y qué tal si más tarde y qué Ujú. tal si empujando, ¿verdad? Y recordando, en el caso de Abraham, recordando a Dios, tú eres misericordioso. ¿Y eres justo? Exacto, tú no eres uno que va a agarrar y va a matar a todos. Tú no eres así, tú no has sido Ujú, así conmigo. ¿Cómo tú vas a...? Entonces, es recordar a Dios quién es y aferrarse realmente en la oración a ujú. la misericordia de Dios. Él ora en base de la fe y así Jesús nos enseña a orar también, ¿verdad? Ujú, Que decimos Padre nuestro, reconocemos desde el inicio. Yo sé cómo eres conmigo, yo sé cómo eres. Así que en base de lo que has prometido, pido a que cumples tus promesas. Que es una oración que garantizada Dios dice sí, porque Dios cumple sus promesas, tiene que cumplir sus promesas. Pero es una audacia que los cristianos debemos imitar en ujú, todo, que reconocemos que todo lo que pedimos en oración, am, de acuerdo a la fe, de acuerdo a las promesas que Dios ha hecho, Él nos va a dar con confianza. Y no va a dar a nosotros nada que sea malo para nosotros, sino todo será para nuestro beneficio y podamos orar en base de la fe, porque hemos recibido también esta palabra mientras que nosotros estábamos con nuestros ídolos. Conocemos el carácter de Dios porque ujú. veamos la cruz, veamos lo que Él hizo para nosotros, la bendición que fue el hijo de Abraham que tomó nuestro lugar en el sacrificio, que quizá conduce Claro. a lo más grande que veamos en la vida de Abraham. Totalmente, totalmente. Y creo que esa preocupación de Abraham por las personas allí, por su sobrino, por su familiar, ¿verdad? Por Lot y su familia. Y también porque ora por si hay 50 justos, si hay 40 justos, si hay 10, es intentando salvar el pueblo. No solamente, él pudo haber dicho, bueno, salva a mi sobrino y su familia y ya, no me importa el resto, pero él está mostrando una preocupación por todas las personas, aun que no lo merecen, Ujú. ¿cierto? Y ahí veamos también una imagen muy, muy interesante de Cristo, porque Sodoma y Gomorra era famoso por su maldad y era claro que no había ningún justo ahí, Ujú, porque ni Lot es, es justo realmente. Pero, ¿qué pasa si nosotros sacamos la cuenta sobre la tierra entera? Hay un justo. Dios debe destruir el mundo. Hay alguien que se haya justo en el mundo. Y Romanos 1 nos dice, ujú, 1 hasta 3 que no, pero al mismo tiempo que sí. Hay uno que es justo. ¿Y qué hará Dios si este único justo toma el lugar de los pecadores y intercede por ellos? Cristo es el justo que intercede por nuestra Sodoma y Gomorra. ujú. Y en Cristo hay justos. Y en Cristo nosotros veamos que Dios es justo en juzgar y al mismo tiempo es misericordioso en salvar. Am, y no somos los únicos que estamos intercediendo, los únicos que estamos orando, sino que Cristo mismo intercede por Claro, nosotros, ah, siendo el único justo. sí. Y oramos con Él. Por eso, Ujú. por ejemplo, decimos Padre En Él. nuestro y Ujú, no mi Padre, ¿verdad? O es que es una oración, es la oración de Cristo y de su iglesia también, interviniendo por la humanidad. Bien, y también eso nos muestra ese cuidado, ese amor de Abraham por la gente, aunque no lo merecían, un reflejo del amor de Dios que Dios había tenido con él mismo. Y se muestra de otra forma también en ser hospedador. sí. Sí, y eso es algo que veamos también a lo largo del Nuevo Testamento, de que los pastores, por ejemplo, parte de sus calificaciones para ser pastor es que sean hombre, que sean padre de familias, ah, que, que tienen una vida moral, etcétera. Pero una de las cosas importantes es que sean hospitalario.
que reciben a las personas en casa. Hasta habla de que algunos han recibido ángeles Ujú, sin ser consciente, y yo creo que es una referencia a Abraham. claro. Am, de que es parte del carácter cristiano recibir a las personas en su casa, protegerlos. El mismo Lot también mostró este valor familiar con los ángeles, de proteger a los que han llegado bajo nuestro techo y darles de comer, darles la honra de recibir las cosas que realmente importan. Y yo creo que es un valor cristiano muy importante para cualquiera que quiere ver la santidad en su vida. Mm, Invita a alguien a tu casa, a un prójimo, a la misma familia muchas veces que ni siquiera invitamos. Pero abre tu casa a recibir a las personas y darles la gracia de Dios. Comparte la gracia que ha recibido, las bendiciones que ha recibido. Abraham es un ejemplo muy claro de la hospitalidad. Quizás uno de los lugares más interesantes que vemos de esto es cuando am, se dividen la tierra del pasto entre Lot y él, y hay un lado del río Jordán que es ujú. lleno de grama y de agua y ciudades que resulta ser Sodoma y Gomorra, pero se ve muy fértil y muy bueno, y el otro lado no tanto, que es el lado de Israel. Y Abraham le dice a Lot, escoge tú. Él pone el otro primero. Y resulta que Sodoma y Gomorra llegan a ser un desastre Ujú, y que el otro lado llega a ser lo que es el tesoro de la tierra prometida. Am, pero Abraham mostró que puso al otro primero y recibió al mismo Dios en su casa. claro, estaba dispuesto a compartir, a mostrar amor de una forma bien práctica, clara, ¿verdad? Y concreta, al compartir con otros lo que él mismo tiene. Y debe ser una característica del pastor, creo que también de los cristianos en general, es una marca, por ejemplo, de la iglesia primitiva, Ujú, la hospitalidad y cómo compartían todo y tenían todas las cosas en común. Entonces creo que es importante que cultivemos también ujú. ese hábito, esa En, buena costumbre. en nuestras casas y también en nuestras congregaciones. Exacto. So yo quiero que si alguien visita nuestra iglesia, encuentran un lugar acogedora que le da de Ujú, comer, que le da la bienvenida. Am, Hay obviamente muchas cosas que aprender cuando visitas una iglesia luterana por primera vez, porque hay mucho que nosotros mantenemos que es perdido. ujú, Am, pero quiero que se sientan bienvenidos cuando visitan. claro. Y bien, otro de los ejemplos de Abraham, además de, ¿verdad? Ser hospitalario o el de interceder por otras personas, tienen que ver también con cuáles eran las prioridades para este hombre. Mm, Especialmente un hombre que no tuvo nada fijo como una tierra donde, ¿verdad? Permanecer, porque su vida fue una vida de viajero, ¿verdad? De ir de un lugar a otro hasta donde Dios le dijo, al final compra una tierra. Y mm. se la querían regalar y dice, no, yo quiero comprarla porque quiero que sea mía. ¿Qué nos habla eso sobre la importancia de ese lugar como donde al terrenal al que él quería quedarse atado? Es algo fascinante que por tanto tiempo que Abraham mora en la tierra, no es dueño de la tierra hasta el final, como acaba de decir, el de comprar el sepulcro. Y en Hebreos dice que Abraham creía que Dios iba a resucitar a su hijo Isaac de los muertos, y por eso lo ofreció en sacrificio de holocausto. Algo increíble, esa historia está llena de cristología. Quizás parece extraño que no estamos hablando mucho de esto, pero es porque predicamos a cada rato sobre esa Ujú, historia. Am, pero algo increíble que nunca
muchas veces no pensamos en esta historia es el hecho de que Abraham creía en la resurrección y por esto él ofreció su hijo. Y luego Dios demuestra el intercambio del sustituto, de la propiciación que le da por el cordero, que hay muchos, es Cristo. Ujú. Veamos Cristo ahí. Pero yo creo que conectando lo que estamos hablando ahora, Abraham creía en la resurrección y esto se destaca en el hecho de que la única tierra que él compra al final es la tumba de él y su esposa. Y es un pedazo pequeño, tan pequeño que, como dijiste, el dueño no quiso venderlo, quiso regalar, como, bueno, somos amigos. La tierra de la tumba es la única tierra que él tiene de la tierra prometida. Durante todas sus promesas, él tiene un hijo y tiene un sepulcro. Y qué imagen increíble de la vida cristiana, porque al final la tierra nuestra que tengamos es nuestra sepulcro. Mm, Y si no fuera por la creencia en la resurrección, qué historia trágica, mm, que Dios le había prometido hijos como las estrellas, tierra enorme, prometida, rica, y él recibe un hijo en su vejez y una tumba. Pero cuando creemos en la resurrección y veamos lo que Jesús hizo cuando resucitó de los muertos y nos ha prometido, ahí Abraham confiesa, ahí desde la tumba voy a recibir todo lo que Dios había prometido. Es fantástico cuando veamos así. totalmente. Yo creo que muchas veces no vemos esto, ¿verdad? Que esa tumba de Abraham y Sara eran un testimonio de su fe y de la confianza en Dios para sus hijos y las generaciones que van a venir, de que el Señor va a cumplir. Y este es el testimonio de donde hemos decidido que nuestros cuerpos esperen de que el Señor sea fiel. Y a veces no nos damos cuenta, pero, ¿verdad? Así también comenzaron las iglesias. Era donde los mártires muchas veces morían. Allí se convertía como en un lugar Ujú, de paso y se construyeron esos catedrales y edificios ujú. mostrándonos la fidelidad de Dios, de que Él está allí para nosotros, de que Él va a cumplir sus promesas y especialmente, ¿verdad? De que porque el Señor murió y resucitó, porque su tumba está vacía, nosotros tenemos esperanza. Es que Abraham veía el día de Jesús y regocijaba, como dice el mismo Jesús en Juan 8. Y antes de que Abraham fuese, yo soy. Abraham, por ser santo de santos en el Antiguo Testamento, honró la promesa de Jesús que vino a través de su propio cuerpo, que es su propio linaje, y agarrado a la mano de Jesús, fue a la tumba confiando que Jesús le va a resucitar por esa mano en el último día y él verá a Dios. Y veamos en la historia de Rico y Lázaro, Ujú. donde está Abraham, está con el Señor, esperando esta resurrección de todos los muertos al final. Está con Jesús, está viendo, todavía Abraham está viendo la promesa cumplirse por la fe en Gálatas 3, 6 a 9. Dice que todos somos hijos de Abraham por fe. Ujú. Y quiere decir que todos los cristianos, todos los que crean en Jesús, son parte de la promesa hecho a Abraham siendo cumplido Y, hasta el día de hoy. y esa promesa no es un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Sí, Esa promesa es mucho más mucho grande, más grande. ¿verdad? Y eterna. Es justamente eso de que ahora somos en Cristo, ¿verdad? El pueblo de Dios. Ujú. Y que lo que aguarda para nosotros es la eternidad, el cielo mismo, las casas, las moradas celestiales que Jesús ha ido a preparar para nosotros. Es cada vez que me pongo a pensar que Dios había hecho una promesa a un hombre cualquiera en la edad de bronce,
Mm, hace tanto tiempo, que él era un pastor de ovejas y ganados y que Dios sigue cumpliendo esta promesa hasta el día de hoy en Jesús. ¿Qué santo de barro es esto? es así. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso y uno puede mirar cómo su gracia, ¿verdad? Destella aún a través de el barro y de la maldad, ¿verdad? De nuestro pecado, el Señor muestra su gracia. Así como lo hizo con Abraham también para nosotros, que pasamos a ser también familia de Abraham por la fe, porque tenemos la misma esperanza y porque puede ser que no veamos con estos ojos ahora que el Señor venga, pero podemos ir tranquilos como Abraham a la tumba sabiendo que el Señor viene, el Señor resucitó y por tanto va a venir al fin de los tiempos y nos va a levantar para heredar, ¿verdad?, la tierra prometida. Ha resucitado de verdad. Amén. Aleluya. Aleluya. Bien. Wow, muy bien. Creo que hemos concluido así nuestro segmento del día de hoy de Santos de Barro. Muchas gracias, Pastor James, por las conversaciones. Ha sido muy bonita am, compartir la historia de Abraham. Realmente siempre es enriquecedor y nos llena de mucha esperanza. Amén. Así, Gracias. bueno, el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad.